A veces, el silencio es más aterrador que el rugido, porque detrás de él no se esconde la calma, sino el olvido. Un mundo en el que los hombres lobo ya no cazan, sino que enseñan a los niños a recordar. Donde las manadas viven entre los humanos. Donde en vez de colmillos está la palabra. Pero incluso en un mundo así, existen aquellos que quieren borrar la esencia misma, la memoria, el pasado, la voz que susurra desde la sangre. No eres solo una forma, eres una huella. Esta es la historia de aquellos que no permitieron que esa huella desapareciera, de aquellos que recordaban cuando otros olvidaban, y sobre cómo, quizás, el lobo más fuerte es aquel que un día dijo: «Ya no desgarro, yo recuerdo». Guerra de lobos. La historia del último levantamiento de los hombres lobo contra la humanidad. El mundo ya sabía que los hombres lobo existían. Hacía mucho que había dejado de ser un secreto. No se escondían, pero tampoco se unían. Las manadas crecieron como estados, independientes, cerradas, con sus propias leyes y lenguaje. Cada una con su propia comprensión de para qué ser una bestia. El clan del Círculo Sombrío creía que debían apartarse del mundo de los hombres, vivir separados, no intervenir. El clan del Colmillo Imperial pensaba diferente. Los humanos son débiles. Destruyen los bosques, la tierra, a sí mismos. No necesitan mentores, necesitan amos. Y entre ellos ya había una guerra. Pero en la sombra, no abiertamente, no frente a cámaras y ejércitos, sino uno a uno. Alfas desaparecidos, bosques incendiados, mensajeros asesinados, acuerdos rotos. El protagonista, Tarren, provenía de una manada neutral, que no pertenecía a ninguno de los bandos. Su familia siempre se había mantenido al margen de la política. Vivían en la frontera, allí donde se sentía el frío de las cordilleras del norte, pero aún llegaba el humo de las ciudades. Pero un día, 4 irrumpieron en su hogar, enmascarados, con garras cubiertas de resina negra, sin palabras. Mataron a su madre, quemaron a su padre y se llevaron al hermano menor de Tarren, vivo. Él sobrevivió, no porque fuera más fuerte, porque sintió el olor. Lo memorizó, no los rostros, la sangre. Cada clan olía a su manera. Juró no unirse a ninguna manada, pero su sangre ya había elegido. Sabía que para encontrar a su hermano debía interponerse entre los clanes, convertirse en una amenaza para ambos bandos, y ahora lo buscan. Y unos lo llaman traidor, otros monstruo, y alguien susurra: «No es de los nuestros, no es de los suyos. Él es el comienzo de una nueva sangre». Mientras los clanes preparan la ofensiva, mientras se reúnen los consejos, Tarren reúne a su propia manada. No por principio territorial, no por apodo. Reúne a aquellos que no eligieron bando, que recuerdan lo que es ser un lobo, no en la batalla, sino en la noche, que no buscan poder, sino que impiden que otros lo tengan. La huella de aquella noche quedó en él para siempre. No una cicatriz, no miedo, silencio. Después de la muerte de sus padres, Tarren dejó de aullar, dejó incluso de hablar, hasta que escuchó una voz. No vino de fuera, de dentro. La voz del bosque, la voz de la sangre. No ordenaba, llamaba, y Tarren fue. No buscaba venganza, buscaba el olor a resina, a pelaje quemado, a metal. Era el clan del Colmillo Imperial. Sus garras siempre estaban cubiertas con una mezcla de ceniza y una esencia especial, para matar sin sonido y para que el asesinado no pudiera ser encontrado por el olor. Casi nadie lo sabía, casi. Tarren lo sabía. Su padre era rastreador. Le enseñó a distinguir los clanes por su aliento, por la tierra, por el lobo en ellos. Y ahora encontró la primera pista. Una aldea destrozada. Todos los cuerpos, con los corazones arrancados. Pero uno de los cuerpos no era humano,
Era un hombre lobo, y en su espalda una marca, una media luna con 2 líneas, símbolo de la élite del imperio. Tarren la quemó, directamente en la tierra, y al lado dejó una señal. Recuerdo el olor. Voy en camino. Sabía que el imperio lo vería. No necesitaban anonimato. Necesitaban un silencio asegurado. Y Tarren rompió ese silencio. 2 días después, lo encontraron. Pensaron que huiría o se escondería. Pero él estaba de pie, solo, en la cima de una colina. Sobre él, un cielo tormentoso. Debajo de él, 3. Hombres lobo con armaduras negras, con marcas quemadas en los hombros, con hocicos ocultos bajo acero. Tarren de los fronterizos. Graznó uno. Hemos oído hablar de ti. Lástima que tengamos que entregar tu cabeza al consejo. Respetamos a los muertos. Él no respondió. Solo se arrancó la ropa. Se transformó. El cuerpo se estiró. El pelaje, ni negro, ni gris. Ceniciento. Los ojos, ámbar. Y cuando rugió, el cielo estalló con un relámpago. La batalla duró minutos. Ellos eran más fuertes, más altos, más rápidos, pero no más feroces. Él no los desgarraba, rompía su ritmo. Se movía como la memoria. No impredecible, no caótico, con sentido. Cuando el último cayó, ahogándose con la mandíbula destrozada, susurró: «Tú no eres normal». «No», respondió Tarren por primera vez en muchos años. «No soy de ellos». «Entonces, ¿quién eres?» Y Tarren miró hacia el este, donde según los rumores se encontraba la base del imperio, y susurró: «Soy aquel a quien le entregasteis a mi hermano». Caminó hacia el este, sin esconderse. No de noche, no por las sombras. Quería que lo vieran. Debía ser un desafío. Si el imperio temía el ruido, él se convertiría en trueno. El camino hacia su territorio pasaba por campos quemados. Antaño hubo allí aldeas, asentamientos donde hombres lobo y humanos vivían en tregua. El imperio los destruyó. No por orden, por principio. No toleraban la debilidad. No reconocían compromisos. Ni en la frontera había un puesto de avanzada. Puertas de hierro, escáneres, y quienes las custodiaban no estaban en forma humana. Perros de guerra, altos, acorazados, con una agresividad inducida, creada no por la naturaleza, sino por el adiestramiento. Cuando Tarren se acercó, no hicieron preguntas. Se lanzaron al ataque. Él no mataba, mutilaba, preciso, duro, sin gritos. Quería que el imperio viera. Podía haber matado, pero no lo hizo. No se vengaba. Recordaba. Cuando se abrió el segundo nivel de las puertas, ya lo esperaban. 5 superiores. Y su líder era él, Larik, hermano. Antaño cazaban juntos, reían, peleaban. Cuando su familia ardía, a Larik se lo llevaron encadenado. Tarren pensó: era un rehén. Ahora vio. No había cadenas. En el cuerpo de su hermano, una armadura negra. En su hombro, el signo del imperio. En su mirada, un abismo. No se lanzaron el uno hacia el otro. No aullaron. No susurraron: «¿Estás vivo?». Larik simplemente pronunció: «Te llamaban el silencioso. Pero has empezado a hablar. ¿Por qué?». «Para que me oyeras», respondió Tarren. «¿Has venido por venganza?». «He venido a recordarte quién eras». Larik sonrió con desdén. Los labios descubrieron los colmillos. «Era débil. Era tu sombra. Ahora soy el juicio del imperio». Dio un paso adelante. Y en ese momento todo alrededor se contuvo. Los hombres lobo en los muros se quedaron quietos. Los guerreros retrocedieron. Hermanos, por primera vez estaban en lados opuestos del mundo. Tarren veía en sus ojos un resto de sí mismo. Larik, solo una amenaza. «Vete», dijo él. «La próxima vez no detendré a la manada». «No hace falta», respondió Tarren. «La próxima vez traeré la mía».
Se fue, no corriendo, no retrocediendo. Se fue sabiendo que lo habían visto, y por lo tanto sus palabras serían discutidas. Ya no podrían ser silenciadas. El imperio pensaba que controlaba todo, con fuerza, con miedo, con estatutos. Pero el miedo tiene un límite, y la memoria no. Tarren regresó a donde una vez estuvo una vieja mina de hierro, abandonada, podrida. Los humanos la habían dejado hacía mucho tiempo, pero bajo tierra vivían aquellos que no pertenecían a ningún clan. Los grises, los antiguos, los rechazados, los fronterizos. No tenían alfas, no tenían futuro. Hasta esa noche. Descendió a las profundidades y su olor se extendió, no como una amenaza, como una intención. El primero en salir fue Glukhar, un hombre lobo viejo y pesado, con una oreja deforme y una voz contenida. «Tarren», gruñó, «no pensé que volverías». «No regreso. Llamo». «¿A dónde?» «La guerra comienza, y si no elegimos un bando, nos borrarán como polvo». «¿El imperio?» Glukhar sonrió con desdén. «No les interesamos. Somos desechos. Y yo quiero que seamos el comienzo». Con cada palabra salían otros, jóvenes, viejos, mutilados, aquellos que ya no soñaban con ser parte de una manada. «No necesitan un líder», dijo alguien. «No soy un líder», respondió Tarren. «Soy una piedra en su mecanismo». «¿Y qué propones? No sabemos obedecer». Tarren los miró. Cicatrices quemadas, cadenas rotas, garras que crecieron no por fuerza, sino por supervivencia, y dijo: «No os llamo bajo una bandera, os llamo bajo la esencia. Sois lobos, y eso significa que tenéis memoria. No pido servir, pido recordar». Glukhar inclinó la cabeza. «¿Cuántos seremos? Tantos como quieran no ser cenizas, sino fuego». Al amanecer, la vieja mina ya bullía. Cosían sus armaduras, afilaban sus colmillos, difundían la noticia. Una manada sin emblema, sin lema, pero cada día crecía, y aquellos que oían hablar de ella decían: «Eso no es un clan, eso no es una revuelta, eso es el límite del lobo, o el confín del lobo». ¿Y el imperio? El imperio observaba y se preparaba para el golpe. La primera sangre se derramó en la frontera de la antigua mina. No según el plan, no por orden, por instinto. Un destacamento del imperio, actuando sin conocimiento del consejo, cruzó el límite por la noche. 15 combatientes, en uniforme, armados con garras de aleación. La tarea: masacrar el campamento de los renegados antes de que la manada de Tarren ganara fuerza. Pero no contaron con una cosa. Llegaron a un lugar donde los lobos ya no se esconden. En el perímetro los encontró solo uno. No gritó, no rugió, simplemente miraba. Pelaje gris, oreja rota, pasos lentos. «Glukhar». «Atrás», dijo él. «¿Todavía tenéis a dónde ir?» El teniente del imperio sonrió con desdén, mostrando los colmillos. «¿Estás solo?» «No», respondió Glukhar, y de la oscuridad salieron los demás. En silencio, sin sonido, no como un ejército, como una manada que había recordado quién era. El combate fue corto, no hermoso, sucio, real. El imperio usó técnica, ultrasonido, fuego, supresión. Pero los lobos de Tarren no eran soldados, eran encarnaciones vivas de la tierra que intentaban quemar. No atacaban de frente, fragmentaban los escuadrones, rompían, desgastaban, uno por uno. Solo quedó uno, herido, con una pata arrancada. Se arrastró. Tarren mismo salió a su encuentro. En silencio, el hombre lobo levantó la cabeza y susurró: «¿Tú crees que ganarás?» «No», respondió Tarren. «Creo que tú ya has perdido». No lo remató. Se fue y ordenó: «Dejadlo ir. Que diga a los demás que no somos salvajes. Somos los retornados. El imperio está furioso. En el consejo hay ruido. Algunos ancianos exigen la guerra.
Otros quieren calma, y Larik mira las llamas, y por primera vez en muchos años ve a Tarren no como un enemigo, sino como un igual. Aprieta los puños, en su mano, un viejo hilo, una pulsera, la que tejieron juntos cuando eran niños, y sabe, si se encuentran de nuevo, no será según las reglas de la manada, sino según la memoria de la sangre. El ruido del consejo no amainaba por segunda noche. La mesa de piedra negra, tras la cual se sentaban los alfas del imperio, temblaba por el golpeteo de las garras. Unos exigían la destrucción inmediata de Tarren y toda su manada. Otros dudaban. El imperio estaba acostumbrado al control, pero no a la memoria que él había despertado. Larik permanecía en silencio. Estaba junto a la ventana, mirando la niebla sobre las cimas. Lo oía todo, pero no escuchaba. Todavía soñaba con Tarren, pequeño, con rasguños, con ojos en los que no había miedo. Solo una pregunta. ¿Por qué debemos ser monstruos? Entonces no respondió. Demasiado dolor, demasiadas órdenes, demasiado tarde para pensar en el derecho a elegir. Alfa, habló un consejero. Han atacado. Es un desafío. Es una respuesta, susurró Larik. ¿Qué? Se giró. Los ojos, fríos. Respondieron a lo que empezamos. Pero ahora no nos detendremos. Se levantó, se puso la armadura de combate. Las garras encajaron. Se dirigió al arsenal. Preparad los escuadrones. Atacaremos los viejos túneles. ¿Cuántos? Todos. Incluso los perros. Incluso aquellos que no saben pensar. Eso iniciará una masacre a gran escala. ¿No? Dijo Larik. Eso terminará. Mientras tanto, Tarren lo sabía. No por rumores, por el aire, por el bosque, por la tierra, que crujía antes de que llegara la desgracia. Salió ante la manada. Ya eran más de 100, cada uno con una historia, con una pérdida, con el derecho a odiar, pero con la elección de no convertirlo en furia. Se puso de pie en una roca. Vienen. Somos muchos, pero ellos son muchísimos más. Ellos conocen el ejército. Y nosotros nos conocemos entre nosotros. No nos esconderemos. No quemaremos, pero golpearemos primero. Y en la voz de Tarren no había poder, solo verdad. Hoy no nos defendemos. Hoy somos una manada, sin bandera, sin color, solo memoria y colmillos. Esa noche, la manada de Tarren se dividió en 8 grupos, cada uno con una tarea, cada uno con el derecho a tomar decisiones en el lugar. Y él mismo se fue solo, porque sabía, para que todo esto no se convirtiera en otra matanza, debía encontrar a Larik, o matarlo, o salvarlo. El ataque comenzó con silencio. El imperio no aullaba, no rugía. Llegaron como una máquina, en filas ordenadas, a 4 patas, con armaduras que cubrían incluso el hocico. Los perros de guerra les daba igual a quién desgarrar, solo les importaba cumplir. El primer golpe vino del aire, sirenas de estruendo, lanzando una onda sonora sobre los túneles donde, según la inteligencia, se refugiaban los ancianos de la manada de Tarren. Pero los túneles estaban vacíos. El imperio avanzaba hacia el vacío, hacia una trampa. De la oscuridad emergieron hombres lobo, no como combatientes, como sombras, como el bosque. No luchaban de frente, golpeaban uno a uno, separaban, agotaban. En cada mordisco, no salvajismo, método. Glukar lideraba el ala oeste. Salta de sombra en sombra, dejando tras de sí solo cuerpos sin sonido. Sus patas eran lentas, pero precisas. Cada movimiento parecía recordar dónde golpear para no dejar respirar. El imperio perdía ritmo. Su compás se rompía. Mientras tanto, Tarren ya había entrado en la guarida. Conocía el camino. Antaño, él y Larik
se escondían allí de las tormentas invernales. Sabía dónde las paredes eran delgadas, dónde se podía escuchar al consejo, dónde calentarse. Ahora hacía frío allí. Encontró a su hermano en la sala del consejo. Estaba solo, sin guardia. «¿Sabías que vendría?», dijo Tarren. «Esperaba que no», respondió Larik. Estaban uno frente al otro, dos cuerpos, dos memorias, dos destinos, separados por el fuego de aquella noche. «¿Por qué te rendiste a ellos?». «No me rendí, sobreviví. Elegí el bando que no llora cuando pierde, sino que desgarra». «¿Y qué sientes cuando tus perros desgarran a los nuestros?». «No siento». «Exacto», susurró Tarren. «Y yo sí siento. Y eso me hace más fuerte». Larik se lanzó, en un solo movimiento, transformación instantánea. Con púas, con armadura, en bestia. Pero Tarren no retrocedió. Adoptó la forma y se arrodilló. «No soy tu enemigo, Larik. Soy tu hermano». Y en ese momento, en la guarida se oyó la lucha. El imperio estaba perdiendo. Larik se quedó inmóvil. No veía a un enemigo. Veía al niño que dejó en las llamas, al que creía muerto. Y él estaba allí, vivo, más alto, más profundo. Y por primera vez en muchos años, Larik no pudo golpear. Larik permanecía de pie, apretando las garras. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y por su espalda corría sudor mezclado con la ceniza de la memoria. Frente a él no había un enemigo, no un objetivo, sino aquel que sabía cómo era él antes de convertirse en una bestia por orden. Los guerreros del imperio perdían combatientes. Sus gritos ya no sonaban a victoria, sonaban a desconcierto. Tenían armaduras, táctica, número. Pero la manada de Tarren no golpeaba los cuerpos, sino el ritmo. Rompían la estructura, no remataban, dejaban a aquellos que sentían. Se puede no morir si recuerdas quién eres. Larik miraba a su hermano. Podía golpear, ahora mismo, en el corazón, rápido. Todo habría terminado. Quizás la victoria habría sido para el imperio. Pero en ese momento oyó un aullido, solitario, lejano, no de batalla, llamando, como si alguien de su propia manada, de sus propios combatientes, no llamara a la batalla, sino al regreso. Retrocedió un paso. Todo dentro de él luchaba. Juramentos, años, sangre. La fuerza que había cultivado mientras Tarren vivía en la sombra. Todo se derrumbaba, porque su hermano no estaba de pie como un alfa, sino como alguien que todavía recordaba cómo aullaban a la luna por la noche, pensando que nadie los oía. Larik volvió lentamente a su forma humana. Bajó la cabeza. El silencio era más pesado que un golpe. «Si ahora le rompo el cuello a mi comandante», susurró, «los míos me matarán en un minuto». «Entonces elige», dijo Tarren, «pero no por mí, por ti». Afuera, las llamas se elevaban cada vez más alto. Los destacamentos imperiales comenzaron a retirarse. Los llevaban hacia atrás, dejando el campo de batalla no conquistado, sino abandonado. No porque hubieran perdido, sino porque por primera vez no entendían por qué luchaban. Glukar irrumpió en la sala, cubierto de sangre, con una hombrera arrancada. Los vio. Se detuvo. Las garras bajaron lentamente. «Tenemos ventaja. Se debilitan. Esperamos órdenes». Tarren no apartaba la vista de Larik. No respondió. Larik miraba al suelo. Luego, sin levantar la cabeza, susurró: «Llévate a los míos. Quien se quede, que decida por sí mismo». Glukar asintió. Se dio la vuelta lentamente y se fue. Larik se quedó a solas con su hermano. «No me perdonarán esto», dijo. «No tienen por qué. No lo haces por ellos, lo haces por ti». Larik se sentó, lentamente, como una vieja bestia acosada solo por el dolor. «Si tienes razón, si todo este tiempo no fuimos guerreros, sino prisioneros». Guardó silencio. «Entonces, ¿dónde está el final?».
Tarren se sentó a su lado. No hay final, pero hay un camino. Y lo trazamos con dientes, o con pasos. Elige. Afuera, la lluvia comenzaba a apagar las llamas. La manada se reunía, sin gritos, sin aullidos de victoria. Solo pasos. Fuertes, precisos, nueva sangre, nueva estructura. Y en el corazón de esta fuerza no había miedo, sino un lobo que recordaba por qué una vez levantó la cabeza. Y no rugió, sino aulló. El imperio guardaba silencio. No declaraba la derrota. No retiraba los escuadrones. Pero en sus ciudadelas, en las torres de acero y piedra, en los pasillos donde antaño solo resonaba el paso medido, comenzaron las conversaciones, no abiertas, susurrantes, como óxido en el hierro, como el presagio de la lluvia que debía lavar la vieja sangre. Los guerreros comenzaron a hacer preguntas, no solo sobre la manada de Tarren, sobre sí mismos. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué desgarramos sin sentido? ¿Por qué nos tumbamos en el suelo frío cuando nos dicen quieto? Durante siglos, el imperio había mantenido a los suyos no con miedo, sino con rituales. Ritos que borraban la personalidad. Solo quedaba la forma. El soldado perfecto, con colmillos, fuerte, sin memoria. Ahora todo se derrumbaba. Cuando uno de los escuadrones de élite regresó del campo de batalla, el comandante herido cayó de rodillas y preguntó al consejo: ¿por qué no me remató? El consejo no supo qué decir, porque no había respuesta. Mientras tanto, Tarren no celebraba. Victoria, no. No creía en tales palabras. La manada se reunía en la profundidad de los cañones, donde el frío se mezclaba con el olor a resina de árbol. Eran más. No porque él llamara, sino porque aquellos que una vez fueron expulsados, rechazados, perdidos, vieron por primera vez que podían no ser restos, sino cimientos. Cada noche, junto a las hogueras, se contaban historias. No canciones, no juramentos, historias. ¿Quién fue? ¿En quién se convirtió? Y lo más importante, ¿en quién ya no quería convertirse? Uno contaba cómo mató a un alfa para proteger a uno más joven. Otro, cómo ocultó su forma para no convertirse en carne de cañón del imperio. Un tercero, cómo toda su vida fingió ser una bestia, aunque dentro de él siempre hubo un bosque, no hambriento, sino vivo. Y Tarren escuchaba, no juzgaba, simplemente memorizaba, porque su manada no se construía sobre jerarquía, sino sobre memoria, y cada uno que recordaba era parte, sin marca, sin título, solo un paso, adelante. Pero el mundo no se detenía. Los humanos observaban, y cada vez estaban más inquietos. Hasta ahora, las manadas habían estado ocultas, dispersas, se las podía controlar, mediante tratados, unidades especiales, contención biológica. Pero ahora los hombres lobos se reunían, no solo en un clan, en una fuerza, en un pueblo, con una idea, y eso ya era una amenaza. El Consejo de Seguridad celebró una reunión cerrada. Sobre la mesa, imágenes satelitales del campamento de Tarren, datos de comunicaciones interceptadas, fotos de Larik, ahora caminando junto a su hermano. El simple hecho de que los dos hombres lobo más peligrosos ya no fueran enemigos, sino aliados, causaba terror. Uno de los oficiales se levantó y dijo: «Si no golpeamos ahora, nunca más podremos. Esta cosa crece como un virus. No los cuerpos, la idea». A la mañana siguiente, los primeros drones despegaron. Tarren estaba de pie en la roca. El viento traía olores, ceniza, lluvia, metal. Sabía que no los dejarían en paz. Los humanos no temen a los colmillos, temen la libertad. La bestia no tiene política, pero la memoria tiene fuerza. Llamó a Glukar y a Larik. Permanecieron en silencio. Ninguno de ellos quería la guerra con los humanos, pero tampoco iban a someterse a una orden. No atacamos,
dijo Tarren, pero ya no nos escondemos. ¿Tienes un plan?, preguntó Larik con voz ronca. Tengo la verdad. Les mostraremos. No somos un ejército. Somos una manada. Somos un recordatorio vivo de que no se puede reprimir el instinto para siempre. Somos el aliento que ha regresado. Nos matarán, dijo Glukhar en voz baja. Sí, asintió Tarren. Pero cada uno que sobreviva se convertirá en palabra. Y de las palabras nace el mundo. O un nuevo rugido. Veremos qué eligen ellos. Y en ese momento, el cielo fue cortado por una luz. El primer dron entró en la zona. Tarren no se movió. Miró directamente a la cámara. «Mira», susurró. «Mira cómo es aquel que ya no teme ser un lobo». El primer golpe no fue nuclear. Fue informativo. Los canales estatales salieron al aire con noticias. Los hombres lobo crean una asociación terrorista. Los líderes de la manada son responsables de desapariciones y asesinatos en las fronteras. Amenaza híbrida. Tarren y Larik de nuevo en el mismo bando. Las imágenes fueron elegidas correctamente. Tomas nocturnas, siluetas borrosas, rastros de sangre. Todo para causar miedo. Y el miedo comenzó a funcionar. La gente se encerraba. Las fronteras se cerraban. Las ciudades del norte eran evacuadas. Pero junto con el miedo, despertó también la parte curiosa de la sociedad. Blogueros, periodistas, investigadores neutrales comenzaron a buscar, no imágenes, sino hechos. Y alguien publicó imágenes donde se veía a Tarren dejando ir vivo a un enemigo. Cómo Larik salvaba a los más jóvenes. Cómo la manada no mataba, protegía. Internet explotó. Los comentarios se dividieron en dos partes. Hay que borrarlos, y quizás son más humanos que nosotros. Mientras tanto, los drones sobrevolaban el cañón. No disparaban. Miraban. Buscaban una excusa. La más mínima violación. Pero la manada no la daba. Vivían. Comían. Se protegían mutuamente. Hablaban junto a las hogueras. Como si no fuera un campamento, sino una aldea. Tarren estaba sentado en un saliente de roca y escuchaba. Por la noche, un hombre vino a él. No un agente, no un explorador. Un chico, 25 años, gafas, con una cámara. ¿Sabes que te vigilan?, preguntó. Lo sé. Entonces, ¿por qué no te escondes? ¿Y para qué? Tarren lo miró. Si vives cada día escondiendo tu esencia, ya estás muerto. Yo no estoy con ellos. El chico bajó la voz. Quiero mostrar que no sois así. No somos así, dijo Tarren. Pero no somos inofensivos. No tengo miedo. Entonces graba. Al día siguiente salió un video. Sin montaje, sin música, solo rostros, voces, la manada hablando de familia, de dolor, de elección, millones de visitas, división, pero lo principal, comenzó un movimiento. En el gobierno se inquietaron. Los militares exigían un ataque. Pero surgió un nuevo problema. La sociedad se dividió. En las universidades comenzaron los debates. En las calles, manifestaciones. La manada es un pueblo. Dadles tierra. Nosotros también recordamos. Apareció la palabra licántropos. Hombre lobo ya no sonaba como monstruo. Licántropo sonaba como esencia. Pero no a todos les gustaba esto. En complejos subterráneos, ocultos al radar, nacía otra fuerza. Una facción creada no por el Estado, no por el pueblo, sino por aquellos que habían perdido demasiado, que no querían diálogo, sino erradicación. Sus líderes no hablaban en voz alta. Sus filas crecían en la sombra. Les daba igual quién era Tarren. Para ellos, todos los licántropos eran un error de la evolución. Se llamaban a sí mismos los cenicientos, y una noche volaron un viejo túnel por el que los niños de la manada regresaban de la caza. Murieron 3, uno de ellos, un cachorro de lobo de 6 años,
Ni siquiera sabía transformarse todavía. Tarren miró su cuerpo, la hierba cubierta de ceniza, y guardó silencio. Pero en su mirada ya no había tristeza, había determinación. Se levantó. Entonces, el diálogo es imposible para todos. Larik se acercó. ¿Qué dirás? No renunciaremos a la memoria, pero ya no esperaremos. Encontraremos a aquellos que quieren la guerra y la aceptaremos. Salieron de noche, sin aullidos, sin lemas. La manada de Tarren no iba a la batalla. Iba en busca de la verdad, tras aquellos que golpearon desde las profundidades, que volaron el túnel donde no había armas ni soldados, solo cachorros regresando de la caza con vallas y risas. Tarren iba primero, su espalda recta, la mirada directa. Tras él, Glukar, con su jadeo y sus pesadas patas, y Larik, en silencio, como si cada paso fuera un pago a sí mismo. La manada se adentró en los bosques fronterizos. Allí, según las huellas, se iban los cenicientos. No eran humanos en el sentido completo. Antaño, sí, pero la guerra, las pérdidas, el odio, les habían roto el rostro. Ahora llevaban máscaras de resina gris, impregnadas de sangre de bestias. Lo llamaban purificación. Destruyendo manadas, sentían que recuperaban su perdida superioridad. El primer enfrentamiento ocurrió en un puente, vacío, podrido, abandonado, excepto por un olor. Humo sulfuroso, mezcla de mortero. Tarren detuvo a la manada. Levantó la palma. Glukar olfateaba el rastro. Debajo del puente, susurró. En una jaula. ¿Quién? Una niña. Hombre lobo. Aún no se ha transformado. Tarren no dudó. Bajó, solo, y esperaron, hasta que se oyó un disparo. La bala atravesó el hombro, sin matar, pero rociando todo alrededor con olor a sangre. Y de entre la maleza salieron ellos. 5. Humanos. Por la forma, pero no por la mirada. Rostros quemados, ojos vidriosos. En el pecho de cada uno, un signo. Un triángulo tachado por una garra. Los cenicientos. «Vuelve atrás, bestia», siseó uno, «o arderás con los demás». Tarren no respondió. Miró a los ojos de la niña en la jaula. No lloraba, esperaba, y eso era lo más aterrador. Dio un paso, y entonces de la sombra saltó Larik. Un segundo, y el primer ceniciento ya no tenía arma. El segundo cayó bajo el golpe de Glukar. El tercero disparó, y recibió un colmillo en la garganta. Tarren abrió la jaula. La niña temblaba, pero se mantenía en pie. La levantó. «¿Cómo te llamas?» «Beta», susurró ella. «Estás en casa, Beta», dijo él. «Ninguno de ellos volverá a tocarte». Al día siguiente encontraron el campamento de los cenicientos, subterráneo, excavado en la roca, camuflado como una estación de monitoreo. Dentro, laboratorios y sangre. Mucha sangre. Experimentaban, estudiaban los órganos de los hombres lobo, su reacción al miedo, al dolor. No necesitaban matar, necesitaban entender cómo destruir el linaje. Tarren se detuvo ante una puerta, cubierta de fórmulas. Tras ella, una cápsula de cristal. Dentro, un niño, en coma, un cachorro de lobo. Y en la pantalla, un corazón latiendo lentamente. Exhaló. Se giró hacia la manada. «No los destruiremos. Los mostraremos al mundo». Un día después, un video apareció en la red, no de una batalla, sino con imágenes de los laboratorios, con jaulas, con niños, con experimentación, con gritos. El mundo se estremeció. Miles salieron a las calles. La manada no son bestias. Las bestias son los que matan con batas blancas. Mientras tanto, los cenicientos se retiraban más profundamente. Pero ya sabían, Tarren iba tras ellos, no para castigar, sino para romper el sistema mismo del miedo. El rastro los llevó cada vez más profundo,
hacia donde ni siquiera las raíces de los árboles se atrevían a crecer. La tierra se volvía más densa, la piedra más caliente y el aire más sordo. La manada no iba simplemente a la guarida del enemigo, iban al origen de la mentira. Allí, según los datos de inteligencia, yacía un refugio olvidado de las primeras guerras, un laboratorio donde una vez comenzó el proyecto para controlar a los hombres lobo. Entonces se llamaba de otra manera: Programa de Adaptación de Especímenes al Sistema de Control Social. Más tarde, esos documentos desaparecieron. Los humanos afirmaron que el proyecto fue cerrado, destruido, pero los cenicientos lo conservaron y algo continuaron desarrollando. Al descender al cráter de una antigua mina, Tarren fue el primero en sentir la vibración. No de sonido, de memoria. Cada paso suyo resonaba en los huesos, como si alguien o algo lo reconociera. Entraron a través de las puertas derrumbadas. Las paredes eran de hormigón liso, en las que todavía se veían signos. Ninguno de los miembros de la manada podía leerlos, pero Tarren sí podía, porque los había visto una vez, en la infancia, en el cuerpo de su madre. Ella fue una de ellos, un sujeto de prueba. No lo criaron porque sí. No era un cachorro de lobo ordinario. Era parte de algo que los cenicientos intentaron crear y perdieron. No debía sobrevivir. Pero su madre huyó. Se lo llevó cuando el sistema falló. Y ahora, años después, estaba en el mismo lugar donde comenzó su camino. Este lugar, susurró. ¿Lo reconociste?, preguntó Larik, de pie detrás. Mi madre me trajo aquí, no con los pies, con palabras, en sueños, en susurros. Pensé que eran cuentos, pero las paredes recuerdan. Pasaron a la sala central. Sobre un pedestal había un sarcófago. Sobre él, huellas de patas, pero no solo garras, palabras, en el antiguo lenguaje de los hombres lobo, olvidado hace mucho, y él podía leerlas. La bestia que siente es libre. La bestia que obedece pierde su esencia. Pero la bestia que recuerda, ella es el principio de todo. No era un sarcófago, era un archivo. Dentro no había restos, sino memoria pura. Lo abrieron y encontraron pergaminos, cristales, soportes. Uno de ellos, bioactivo, reaccionaba al ADN. Cuando Tarren lo tocó, se iluminó. Y en la superficie aparecieron imágenes, fragmentos, grabaciones de humanos en batas de laboratorio discutiendo. No debe sentir, pero recuerda, incluso en el útero. Ah, entonces destruyámoslo. No, si recuerda, significa que será él quien algún día decida quiénes serán los demás. No hablaban de él, hablaban de su linaje. Él no era un error, era el resultado de la resistencia. Tarren se apartó, miró a la oscuridad. No somos solo supervivientes, somos la prueba de que incluso bajo control se puede conservar la esencia. Larik se acercó. ¿Y ahora qué? Ahora mostraremos esto a todos. ¿No creerán? No creerán en las grabaciones, creerán en nosotros. Se giró hacia la manada. A partir de ahora, cada uno de nosotros no es solo un lobo. Somos la voz de aquellos a quienes mataron, borraron, rompieron y no pudieron obligar a olvidar. Esto no es una guerra por territorio. Es una guerra por el derecho a existir con nuestra naturaleza. Y en ese momento todos sintieron. En la profundidad de este laboratorio, donde nacía el miedo, apareció una luz. La luz de aquellos que saben en quién se han convertido y para qué. La información no se transmitió al aire, ni a la red, ni a la prensa. Tarren sabía. La verdad que gritas se convierte en ruido. Entregó las grabaciones a aquel chico, aquel que una vez vino al bosque con una cámara. Él reunió un equipo, sin canales formales, sin editores, y 3 días después apareció una película en la red.
No una historia sobre hombres lobo. Una historia sobre un experimento. Sobre una madre que escapó. Sobre un niño que sobrevivió. Sobre humanos que intentaron borrar a la bestia, pero olvidaron que la bestia no es la forma. Es la esencia, nacida del dolor que no se puede erradicar. La película arrasó en la red. Aquellos que temían comenzaron a escuchar. Aquellos que gritaban sobre la pureza de la sangre callaron. Aquellos que odiaban comenzaron a recordar a quienes habían perdido y quién era realmente culpable. Uno tras otro, los líderes políticos comenzaron a retroceder. En el aire sonó por primera vez la palabra autonomía. No una zona, no una reserva, un lugar, libertad. Pero en la profundidad de las ciudades, entre el viejo poder, los cenicientos esperaban y ahora decidieron golpear, no en el bosque, no en la guarida, en la capital. Al amanecer llegaron las primeras alarmas. 3 entraron en el centro de la ciudad, vestidos como guardias. Trajeron consigo artefactos contaminados, objetos que absorbieron la sangre de viejos hombres lobo, tratados con un compuesto especial que, según sus cálculos, debía convertir a un hombre lobo en una criatura rabiosa. En la multitud había un adolescente. Se había transformado recientemente. Vivía con una familia adoptiva. Y cuando el olor a sangre golpeó sus fosas nasales, entró en trance. Su cuerpo comenzó a temblar. La piel ardía. Ya estaba listo para estallar, para matar. Pero de la multitud salió un hombre. Un varón. No un hombre lobo, con gafas, con una cámara. Simplemente se puso delante del chico. «Tranquilo», dijo. «No eres un monstruo. Ese no es tu olor. Esa no es tu voluntad. Mírame». Y el chico se quedó inmóvil. No se transformó. No cayó. Recordó quién era. En ese momento, las cámaras ya estaban grabando. La gente no vio una transformación. Vio una elección. Y eso fue el fin de los cenicientos. Esa misma noche, Tarren estaba junto a la hoguera. La manada guardaba silencio. No celebraban victorias. No las había. Solo había silencio. «Ya no nos esconderemos», dijo, «pero tampoco castigaremos. Caminaremos por este mundo como lo hacen las bestias que recuerdan que una vez fueron niños. Ya no nos acorralarán, no nos romperán, no nos exterminarán, porque ahora se nos ve. Y si alguien pregunta, ¿quiénes sois?», responderán, «Somos aquellos que eligieron no olvidar. Somos la manada. Pero ante todo, estamos vivos». La ciudad contuvo el aliento. Ni disparos, ni huidas, ni alarma, solo conciencia. Que la bestia a la que todos temían no estaba en el pelaje, sino en el consentimiento silencioso para destruir a aquellos que simplemente son diferentes. A la mañana siguiente, los muros de los cuarteles generales de los cenicientos en 5 países estaban vacíos. Los archivos, limpiados. Los servidores, quemados. Sus líderes desaparecieron. Pero Tarren sabía. El miedo no muere. Retrocede. Se esconde. Espera a que el mundo vuelva a debilitarse. Reunió a la manada. Por primera vez. No en el bosque. No en una cueva. Sino en la frontera de la ciudad. Las parcelas de tierra, cedidas a cambio de paz, ahora eran suyas. Pero no pusieron vallas. No rompieron lazos. Al amanecer, entraron humanos en el campamento. Primero solos, luego en familias, luego periodistas, científicos, médicos. Y cada uno que entraba sentía, aquí no es peligroso, no porque no haya colmillos, sino porque hay elección. Glukar se convirtió en mentor, maestro. Al principio le temían, pero reía con los niños, contaba cuentos, enseñaba cómo sentir el bosque cuando no tienes ni pelaje ni garras. Larik guardaba silencio, ya no mandaba, observaba, y una noche, cuando nadie lo esperaba, desapareció, se fue,
Solo, dejando solo un hueso tallado con la inscripción. Encontré el silencio. Gracias, hermano. ¿Y Darren? No se convirtió en líder. Se convirtió en el primero a quien preguntaban. Y el último que hablaba. Enseñaba cómo no temerse a uno mismo. Cómo ser una bestia, sin convertirse en un monstruo. Y sabía que todo esto no era para siempre. Que vendrían nuevos, con armas, con órdenes, con miedo. Pero ahora el mundo tenía memoria. Y la manada no era un clan. Se convirtió en un lenguaje. La llamaron la Carta de la Existencia. No un manifiesto, no una ley, no un tratado, sino precisamente una carta. Porque en cada una de sus palabras no había solo una formulación. Había sangre derramada por el derecho a vivir. Por primera vez en toda la historia de hombres, lobo y humanos, el documento se creó juntos. En una mesa redonda, ancianos de la manada, defensores de derechos humanos, científicos, padres, aquellos que perdieron, aquellos que conservaron, aquellos que no sabían de qué lado estar, y decidieron no elegir más lado, sino elegir esencia. La primera disposición era simple. Ser diferente. No es un crimen. Ser una bestia no significa ser un enemigo, y recordar no significa vengarse. La escuela fue construida en la frontera, no simbólicamente, físicamente. La mitad del edificio estaba en el viejo valle, territorio de los hombres lobo. La mitad en la zona humana, no con alambre de espino entre ellas, sino con un puente. En la primera clase se sentaron juntos, niños con ojos en los que una vez se reflejó la luna, y niños que antes gritaban de miedo ante ella. Ahora escuchaban las mismas historias. No aprendían fechas de guerras, sino los nombres de aquellos que no dejaron que el mundo muriera de miedo. En el centro de la escuela, una sala redonda, sin banderas, solo un árbol, enorme, poderoso, con símbolos en la corteza, y cada uno podía acercarse y escribir allí su palabra. Ni el maestro, ni el alfa, ni el político, sino cualquiera que sienta. Darren a veces iba allí por la noche, no como guardián, no como leyenda, como padre. A su lado, Beta había crecido. Ahora su pelaje ya no asustaba a los espejos. Miraba a los niños, a la luz, al árbol, y un día dijo: «No ganamos, ¿verdad?» «No», respondió él. «Simplemente no olvidamos». «Entonces, ¿por qué todos sonríen?» La miró y susurró: «Porque ahora respiramos en voz alta». El problema no comenzó con un disparo, ni con un ataque, sino con un nuevo libro de texto. En la página 20, capítulo Guerras entre especies. Las fotografías eran neutrales, el texto sin carga emocional. Pero en un párrafo decía: «Los hombres lobo participaron activamente en conflictos armados, lo que se convirtió en la causa de una regulación reforzada de su población para evitar mayores riesgos». Darren sostenía el libro en sus manos. Los dedos temblaban no de rabia, de reconocimiento. «Están reescribiendo», pronunció. «Ya sin esconderse. No es mentira». Intentó intervenir uno de los maestros. «Es solo otra presentación». «No, es la eliminación del contexto. Nos defendimos, sobrevivimos, y ahora somos culpables». Salió a la noche, sin palabras, sin acompañantes, y fue a la ciudad, sin ocultar el pelaje, sin ocultar el rostro. Entró en el edificio del Departamento de Educación al amanecer. En la recepción estaba sentado un joven funcionario. Se quedó helado al ver a un hombre lobo en la puerta. «Solo atendemos con cita previa», exhaló con voz ronca. «Entonces anótame», dijo Darren. «Anota mi nombre, Darren, hijo de la madre que escapó del laboratorio, aquel a quien quisieron borrar». Y olvidaron cerrar la puerta. El chico intentó pulsar la alarma, pero no tuvo tiempo.
Tarren se acercó a él, se inclinó. No he venido a atacar, he venido a advertir. Las personas que olvidan cómo apareció el miedo se convierten ellas mismas en su nueva forma. Dejó sobre la mesa un viejo pergamino, uno de los que encontraron en el sarcófago, con las grabaciones auténticas del primer experimento, y al lado una foto del cuerpo del niño que murió en el túnel, volado por los cenicientos. Si borras la historia, la tendrás de nuevo, solo que peor. No somos bestias, pero no somos ciegos. Se dio la vuelta y se fue. Durante todo el camino nadie lo siguió, porque el miedo se había despertado de nuevo, no hacia el hombre lobo, hacia aquel que recuerda. Al día siguiente, la carta de la existencia fue actualizada. Se introdujo un punto. La historia no se edita, se lleva, incluso si es pesada, incluso si quema. En el libro de texto apareció un nuevo párrafo y comenzaba con la frase: una vez pudieron destruirlo todo, pero eligieron conservar. Y por eso estamos vivos. Y en la escuela, entre los nuevos alumnos, apareció un niño, silencioso, con ojos marrones. No sabía quién era su padre, pero sentía que en su sangre algo hablaba cuando alguien mentía. Se acercó al árbol, miró durante mucho tiempo, y luego arañó una palabra en la corteza. No olvides. En algún lugar lejano, en otro continente, en un país donde todavía se acostumbraba a callar sobre lo viejo y temer lo nuevo, en un viejo complejo subterráneo que una vez perteneció a una universidad médica, se encendieron de nuevo las luces, de neón, blancas, sin calor. Tras una mesa estaban sentados 4. Ninguno se llamaba a sí mismo científico. Se llamaban ingenieros de la naturaleza. Su objetivo era simple: crear un ser que tuviera la fuerza de un hombre lobo, pero sin memoria, sin voluntad, sin conciencia. No debemos temer a los lobos si los lobos son nuestros, pronunció uno. Pero los experimentos anteriores fracasaron, señaló otro, porque recordaban, porque había algo humano en ellos, respondió el tercero. Y ahora lo extirparemos. Llamaron al proyecto Genética Cero. Ninguna historia, ninguna conciencia, solo fuerza, velocidad, sentidos agudos y obediencia absoluta. Y las primeras cápsulas ya se estaban llenando. Dentro, cuerpos dormidos, los corazones laten, pero dentro hay silencio. Los primeros rumores llegaron a Tarren de aquellos que se habían ido lejos. Viejos guerreros convertidos en errantes. Hablaban en susurros. Algo no va bien allí. Crecen, pero no aprenden. Sus ojos están vacíos, incluso los de los cachorros. Tarren escuchaba, callaba, pero por dentro todo se enfriaba. Sabía, aquel que tiene fuerza y no tiene memoria es peor que cualquier enemigo. Envió exploradores, aquellos que podían pasar desapercibidos. Se fueron 3. Regresaron 2. El tercero no murió. Él no regresó como humano. Nos miraba como si no conociera las palabras, decía uno de los supervivientes. Se movía arrastrándose, pero cuando uno de los nuestros dio la señal, se lanzó. Le desgarró el brazo. No era un lobo, ni un humano. Tarren convocó al consejo. Juegan a ser Dios, pero olvidaron que una bestia sin memoria es un abismo. No piensa, devora. ¿Tenemos un plan?, preguntó Gluhar. Tenemos un camino, dijo Tarren. Iremos allí. No con un ejército, con el corazón. Les mostraremos lo que significa ser real. Y si no quieren escuchar, entonces les haremos sentir. ¿Para qué necesitamos esto?, preguntó Beta. ¿Por qué debemos salvar de nuevo a quienes una vez nos quemaron? Se acercó a ella. Porque si no los detenemos, destruirán todo, incluidos a ellos mismos. El camino hacia el complejo atravesaba una llanura quemada.
Ni árboles, ni sombra. La tierra, como si hubiera olvidado cómo respirar. Sobre ella no había ni lobos ni pájaros, solo viento. Y un silencio en el que no confías. Tarren iba primero. Tras él, Beta, Glukhar y otros dos, Sema, rápida como el rocío, y Rin, ciego, pero que sentía el movimiento de la tierra como el ritmo de su propio corazón. No hablaban. Este lugar no toleraba las palabras. Aquí, todo lo que tenía voz había sido silenciado. El complejo los recibió con frío. Las puertas no estaban custodiadas. Las señales no sonaban, como si alguien supiera que vendrían y esperara. Tarren avanzó. Las garras se deslizaban sobre el metal. Pasaron por pasillos de geometría perfecta. Ni un rasguño, ni grafitis, ni olor a miedo. Aquí no temen, susurró Glukhar. Aquí no sienten, en lo más profundo. Una sala de cristal. Luz blanca. 16 cápsulas. En cada una, un cuerpo. Criaturas, formadas perfectamente, sin pelo, con garras, con cicatrices en el cuello, como si les hubieran cosido algo dentro. No son hombres lobo, exhaló Sema. Ni humanos, dijo Rin. Son una cáscara. Pero Tarren no escuchaba. Se acercó a la cápsula más lejana y se detuvo. Sus dedos temblaban. En su pecho gorgoteó no un rugido, no miedo, instinto. Conocía ese olor. Es imposible. Dentro de la cápsula, un niño, de unos 10 años a la vista, pelo rojizo, rostro limpio, sin arrugas, sin cicatrices y un signo en el hombro, el mismo símbolo que una vez llevó su madre, que dejaba solo en aquellos a quienes quería proteger incluso después de la muerte. Es mío, exhaló. ¿Quién? Susurró Beta. Es mi hijo. Ni siquiera sabía cuándo, cómo, pero la sangre no miente. Y ese olor, ese ritmo del corazón, era suyo. Respira, dijo Rin. Pero no... vive. No sabe quién es. Entonces no será el primero, dijo Tarren, sino el último. Golpeó el cristal con el puño. Las señales parpadearon. La sirena aulló. Las criaturas en las cápsulas comenzaron a moverse. Los dedos se contraían. Los ojos se abrían. Cero despertaba. «¡Todos atrás!», gritó. Pero tarde. De las paredes salieron ellos, trajes blancos, rostros ocultos, pero dentro, no guerreros, científicos. Aquellos que decían, no son niños, son producto. «¡Entregádmelo!», rugió Tarren, «o convertiré este lugar en cenizas». «Ya no es vuestro», respondió uno. «Ya es pura bioforma, sin memoria, sin dolor, sin pasado, sin futuro», dijo Tarren, y saltó. El cristal se resquebrajó con un sonido apenas audible, pero en ese sonido había más verdad que en todas las palabras de los científicos. Las señales parpadearon en rojo. Las cápsulas comenzaron a vibrar, el líquido dentro a burbujear, las criaturas a despertar. Pero algo no salió según el plan. Primero se movieron sus dedos, no suavemente, sino convulsivamente. Las cabezas se sacudieron como marionetas cuyas cuerdas se rompen en manos de un titiritero borracho. Y luego, los ojos se abrieron y estaban vacíos. No en el sentido del color, en el sentido de la ausencia de mundo. «No nos ven», susurró Sema. «Simplemente reaccionan». Uno de los ingenieros se lanzó hacia la consola. Comenzó a teclear algo. «Desactivación. ¡Rápido!». «Fallo en la bioconexión. No establecimos coordenadas en la conciencia». «Porque no hay conciencia», dijo Rin. «Es carne, solo carne». La primera cápsula se rompió. El cuerpo, lleno de fuerza, cayó al suelo. A 4 patas. No humano, no lobo, no hombre lobo. Una criatura. No gritaba. No sentía dolor. Simplemente se levantó y clavó las garras en el primer científico, desgarrándolo en pedazos como si fuera papel. Luego, la segunda cápsula, la tercera.
Tarren no esperó. Rompió el cristal de la suya, con su hijo. Este cayó en sus brazos, respirando con dificultad, con los ojos cerrados. «Está vivo», susurró. «Siente». Pero en ese mismo segundo, una de las criaturas se abalanzó sobre él. Tarren esquivó, protegiendo al niño. La criatura golpeaba al azar, sin plan. Y esa era su debilidad. Glukar clavó las garras en la nuca de la bestia, derribándola. Sema se lanzó hacia la puerta, activando la salida de emergencia. «Tenemos que salir antes de que se dispersen», gritó. Pero las cápsulas se rompían una tras otra. «¡No llegaremos!», gritó alguien. Y entonces el niño abrió los ojos. Tarren se quedó helado. No eran ojos vacíos, eran reconocedores. Miró a Tarren. No había palabras, pero en sus pupilas se leía un olor. Bosque, calor, luna. «Papá», susurró. «Yo recuerdo». Se estremeció de dolor. Un espasmo recorrió su cuerpo. No había pasado por la transformación, pero su sangre se negó a estar vacía. «¡Sácalo!», rugió Tarren. «¡Ahora!». Sema agarró al niño. Glukar y Rin iban detrás, cubriendo. Tarren se quedó. Observó cómo las criaturas se abalanzaban unas sobre otras. No distinguían entre suyos y apapis enemigos. Carne, todo, solo carne. Todo el laboratorio se convirtió en una colmena de pesadilla, sin voluntad, sin objetivo, sin razón. «Ahí tenéis lo que queríais», susurró mirando al ingeniero moribundo. «Una bestia sin memoria. Ahora, vivid con ella». Se dio la vuelta y se fue. Salieron a la superficie bajo la lluvia. El niño dormía, acurrucado en la capa de Sema, pero su respiración era regular. No era cero, era el primero que se había liberado. «¿Su nombre?», preguntó Beta. Tarren miró al cielo. Por primera vez en todo este tiempo, no con preocupación, sino con la sensación de que ahora sabía por qué había caminado todo este tiempo. «Ray», porque en él despertó la luz. Ray creció rápido, no en años, no en cuerpo, en profundidad. No era simplemente un niño rescatado de un laboratorio, era como una ventana a otro tiempo. En sus ojos no había malicia, pero en cada mirada se sentía un silencio en el que se escondía la voz de un antiguo. La manada lo aceptó. Al principio, con recelo, luego, como a uno de los suyos. No aullaba, no peleaba. Pero cuando en el bosque nacía una tormenta, Rey se ponía junto a la hoguera y miraba en silencio al cielo, y la lluvia se apagaba, como si escuchara. Una noche, cuando Tarren estaba sentado en la ladera de la colina, Rey se acercó a él, sin palabras, y se sentó a su lado. «Lo sabes todo», dijo Tarren. «No», respondió Rey. «Simplemente recuerdo más de lo que debería». «¿Qué recuerdas?» «Un bosque en el que nadie hablaba con palabras. Patas que caminaban no por la tierra, sino por los sueños. Una manada que no era de cuerpos, sino de sombras. ¿Es un cuento? Es la primera manada, la que no dejó descendencia, solo eco. Tarren sabía. Tales cosas no se pueden inventar. Se lo contaban los ancianos, en susurros, en cuevas, bajo las raíces, antes de todo, antes del mundo, antes de las maldiciones. Hubo una manada, de hombres lobo nacidos no de una mordedura, sino de la propia tierra. No se les veía, pero podían invocar la memoria. Y ahora, en la voz de Rey, había lo mismo. Un mes después, en la aldea comenzaron a desaparecer los sueños. La gente no podía dormir. Los hombres lobo no podían transformarse. Los niños olvidaban los rostros de sus padres. Algo se arrastraba, no por los senderos, por la memoria. Primero pensaron, eran restos de los cenicientos. Luego, una mutación. Pero Ray se puso junto al árbol y pronunció:
No es un enemigo, es un eco. La primera manada ha despertado. ¿Dónde?, preguntó Tarren. No dónde, sino dentro. Siento como llama. No a mí, a ti. Tarren no reaccionó de inmediato. Pero muy dentro, comprendió. Nunca fue el primero en convertirse. Fue el primero a quien eligieron. Entonces es hora. Se levantó. La manada no preguntó. Sabían, no comenzaba una batalla. Comenzaba el regreso. No a la forma, no a la tierra, al origen. Salieron antes del amanecer. Tarren, Rey, Beta, Gluhar y otros 3 de los más ancianos, aquellos a quienes llamaban caminantes internos. No por la fuerza, no por los títulos, por la memoria que guardaban no en la cabeza, en la sangre. La ruta los llevó a la cordillera del norte, allí donde las piedras suenan bajo las patas, donde no vuelan los pájaros, donde la tierra conoce no los pasos, sino el pulso. Allí, en la roca, había una grieta. No se ve desde fuera. Pero Ray se detuvo exactamente frente a ella. No olfateó, no escuchó. Simplemente sabía. «Aquí», dijo. «Pero no entrarán todos». «¿Por qué?», preguntó Beta. «Porque dentro no habrá muro, no habrá techo. Allí estará lo que escondes de ti mismo». Gluhar miró la piedra y retrocedió. «No estoy listo». «Y eso también es un camino», dijo Tarren. Él, Ray y Beta entraron. Dentro no hacía frío. No había luz, ni siquiera polvo, pero había una sensación, como si te acariciaran por el lado interior de los huesos, como si alguien hablara, no desde el aire, desde tus recuerdos, y las paredes comenzaron a susurrar. No fuiste el primero. Eres la continuación. ¿Pero te has vuelto real? Ante ellos se abrió una galería. En las paredes, dibujos, bestias, humanos, semihumanos, pero no como en las leyendas, como en sueños. Uno de ellos estaba de pie en una roca, la manada detrás, pero la mirada sobre sí mismo. Debajo una inscripción, el lenguaje más antiguo, pero Ray leyó. Aquel que no aulló, porque oía a los otros. «Eres tú», susurró Beta. «Eres tú, Tarren». «No», respondió él. «Es aquel en quien debería haberme convertido». Y en ese momento la tierra tembló. No por fuerza, por reconocimiento. Siguieron adelante, hacia un círculo, donde en el centro había un bloque viviente, no piedra, carne, pulsante, brillando suavemente, como el corazón bajo la piel del mundo. Ray se acercó, puso la mano y susurró. «No estamos perdidos. Simplemente hemos olvidado». En ese instante, del bloque brotó un sonido, como el suspiro del bosque, como un aullido que nadie temía, y desde la profundidad resonó una voz, sin palabras, directamente en el pecho. «No fuisteis creados para desgarrar, fuisteis creados para recordar. Olvidasteis, pero vinisteis, y eso significa que todavía se os puede devolver». Ray cayó de rodillas. Beta se apretó contra la tierra. Tarren permanecía de pie y miraba el pulso. «No somos como vosotros. Hemos cambiado, pero no hemos renegado. Aceptadnos no como niños. Aceptadnos como respuesta». Silencio, y luego, un instante, como la primera inspiración. El bloque se abrió. Dentro, no luz, una imagen viva, alto, recto, con pelaje negro como la noche, ojos sin pupilas. Salió y se puso frente a Tarren. «Fuiste el primero que se negó a matar. Significa que eres el primero que puede empezar de nuevo. Y en ese lugar, más allá del tiempo y la carne, comenzó una nueva historia». Regresaron 7 días después, pero en la tierra solo habían pasado 3. No los recibieron con fanfarrias, no los esperaban con preguntas. La manada simplemente permanecía en silencio, como si sintiera. No traían noticias, sino peso. Tarren no habló de inmediato. Guardó silencio hasta la noche, y cuando salió a la hoguera,
El fuego mismo se apagó por un instante, como si quisiera escuchar sin interferencias. Miró a los suyos. Estuvimos en el origen, y allí no había dolor. Tampoco había orgullo. Había memoria, tan profunda que la lengua se rompía si intentaba nombrarla. La primera manada no murió. Duerme en nosotros, en cada uno que alguna vez decidió no desgarrar cuando podía. Miró a Ray. Él estaba a su lado. La mirada, profunda, más vieja que sus años. No nos dieron una orden, nos dieron una pregunta. Tarren se acercó al corazón del campamento, donde estaba el árbol. Tomó ceniza de la hoguera, dibujó un círculo en la tierra, y en el centro, una pata, mitad lobo, mitad humana. Desde este día no somos una manada, no somos un pueblo, somos un eco. Cada uno que se siente parte no tiene que ser como nosotros. Debe recordar por qué respira. En ese momento salieron humanos del bosque, los que observaban, los que escuchaban. La primera, una madre con un niño. El niño sostenía en sus manos un libro, escrito a mano. Se acercó a Tarren. ¿Habéis vuelto? Sí. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Tarren. No preguntamos quién eres. Preguntamos qué guardas. Ray se puso a su lado. Levantó la mano. Aquellos que renieguen de la memoria vivirán en círculo. Aquellos que se vuelvan podrán ir adelante. ¿Y si se asustan?, preguntó alguien. Tarren miró la noche y dijo: entonces no rugiremos. Recordaremos por ellos. Desde ese día, la frontera desapareció, pero no formalmente, sino en la conciencia. Las escuelas ya no se dividían. La manada ya no llevaba marcas. Cada uno que sentía inscribía su nombre en la piedra de la memoria. No por gloria, por verdad. Y en algún lugar, en otro mundo, en altas montañas, una bestia abrió los ojos. Era viejo. Estaba solo. Pero ahora escuchó la llamada, no en la sangre, sino en el corazón. Porque cuando la memoria regresa, todas las manadas escuchan. Pasaron los años. La vieja manada ya no se llamaba manada. Se convirtió en memoria, viviendo en todo. Los hijos de Tarren y Ray no vivían en los bosques. Vivían en ciudades donde ya no había listas de caza, donde las escuelas enseñaban no solo matemáticas y lenguas, sino también el arte de recordar. Ray creció. No se convirtió en líder. Se convirtió en el mentor del silencio. Aquel que hablaba solo si las palabras eran necesarias. Y más a menudo, escuchaba y enseñaba a otros a escuchar dentro. Tarren desapareció. Oficialmente, se fue a las montañas. De hecho, se fue a la memoria. Pero en cada uno que lo conoció, quedaba su caminar, su voz, su silencio ante la verdad. Un día, al archivo donde se guardaban los pergaminos de la primera manada, llegó una niña. Nadie la conocía. No hombre lobo, no humana. En su mano, signos que nadie leía. En sus ojos, colores que no existían en la naturaleza. No hablaba, pero tocó la piedra, y ésta se apagó. Por primera vez en un siglo, la piedra de la memoria no reaccionó. Los mentores acudieron corriendo. Ray llegó primero. Se puso frente a ella. ¿Quién eres? Ella lo miró, sonrió y susurró: no nací, me reuní. ¿De qué? De los olvidados, de los borrados, de aquellos a quienes no inscribieron ni en el libro, ni en la memoria, ni en la manada. ¿Por qué has venido? Para preguntar. ¿Y quién recuerda a aquellos a quienes no quisisteis recordar? Desde ese día comenzó un temblor. En los sueños, pausas. En las grabaciones, líneas vacías. En los corazones, sombras que no se pueden explicar. La nueva amenaza no tenía cuerpo. No rugía. No cazaba. Simplemente borraba. Nombre tras nombre. Historia tras historia. La memoria. No con un grito, sino con un silencio en el que desaparecen los sentidos.
Rey convocó al consejo, pero por primera vez en su vida no sabía por dónde empezar. Ella no es el mal, dijo. Es la indiferencia. Llegó en forma de niña, pero mañana podría ser una palabra, y pasado mañana, simplemente el silencio en la voz de un niño que ya no preguntará: «Papá, ¿quién eras antes de convertirte en mí?». Y entonces Beta dijo: «No podemos vencer a lo que no tiene forma, pero podemos dar forma a lo que está dentro de nosotros». Y comenzó una nueva historia, donde cada uno se convirtió no en alumno, sino en portador del fuego. No enseñaban a luchar, sino a encender la memoria, con palabras, con música, con dibujos, con cicatrices e incluso con silencio, porque allí donde aparece uno que recuerda, el silencio muere. Cuando los niños vuelvan a preguntar: ¿quiénes somos? ¿Por qué vive en nosotros tanto el humano como la bestia? No les darás un libro, les darás una historia. La historia de Tarren, de Rey, de Beta, sobre cómo la voz de la primera manada resonó a través de las generaciones, sobre cómo la memoria se convirtió en arma y escudo, y cómo el mundo que una vez se olvidó a sí mismo, finalmente recordó. Si esta historia tocó tu alma, apoya el canal, dale like, suscríbete y deja un comentario. ¿Qué te gustaría recordar? Incluso si todo el mundo lo olvida, que nuestra voz suene junta, que la memoria no se apague,